Federico, primeramente felicidades por tu premio. Muchas gracias. Bueno, ¿de dónde y cuándo surge tu interés por el tema de la desaparición forzada? Desde que trabajando sobre el tema de la migración de centroamericanos en tránsito por México, en 2000, yo empecé en 2009 a trabajar ese tema, pero en 2011 empecé a darme cuenta de la frecuencia de las desapariciones de migrantes. En ese entonces estaba trabajando al documental Ni Vivos ni Muertos con el director del documental, mi colega Luis Ramírez Guzmán, y entre los dos pues empezamos a toparnos con ese tema que siempre salía, y entonces decidimos pues empezar a investigar un poquito más y nos dimos cuenta que había muchísimos desaparecidos en México y muchas eran desapariciones forzadas, o sea, donde hay una intervención por acción o por omisión por parte del Estado. Y de ahí surgió y fue una investigación pues larga de 3 años. Y en realidad pues mientras trabajábamos Luis y yo en ese tema no había mucha gente, muchos colegas que se interesaran a la desaparición forzada como se está dando, afortunadamente se está dando ahora por fin, porque es demasiado grave el tema, ¿no? Y así fue. ¿Cuál crees que tú sea el impacto y la magnitud que tiene esta situación de desaparición forzada en México? No, pues es gravísimo porque afecta directamente a las familias de los, consideramos 30,000 o más desaparecidos. Estamos hablando de que cada familia, cada núcleo familiar está constituido por lo menos por 5 personas. Y entonces, o sea, multiplicamos 30,000 por 5 y son los afectados directos. Luego están todos los familiares un poco más lejanos, los amigos, la sociedad en general. Estamos hablando de números muy importantes. Pero además de eso, además de los que directamente están afectados, es un tema de una cuestión de un delito de lesa humanidad. Estamos hablando de uno de los delitos más graves que hay a nivel mundial, la desaparición forzada de personas, cuando hay una intervención por parte del Estado. La intervención es de muchas formas. Hay desapariciones en las que interviene el Estado directamente con el ejército, la marina o la policía que directamente desaparece a la gente, o también de una forma indirecta funcionarios públicos que favorecen grupos del crimen organizado de muchas formas, y la quiesencia de las instituciones también nos deja hablar nos permite hablar de desaparición forzada. Entonces es un tema gravísimo que no se va a resolver en las próximas décadas probablemente si no se empieza a trabajarlo seriamente. Pero si hablamos de desaparición forzada, o sea, tanto por intervención como omisión, ¿no todas las desapariciones entonces serían forzadas? No todas son forzadas, no, eso es acertado. Pero el punto es que son muchas más las desapariciones forzadas de las que pensamos normalmente, porque en el caso en el que alguien desaparece a causa de un secuestro de un elemento del crimen organizado, su familiar va a denunciar al Ministerio Público. El Ministerio Público le dice: no, regrésate a tu casa porque no te metas con eso o te van a chingar a ti también. Bueno, esta es una omisión de un funcionario público cuyo papel es justamente investigar. Entonces no lo hace y de facto está favoreciendo a los grupos que físicamente operaron la desaparición. Casos como esos se multiplican en miles, o funcionarios públicos, por ejemplo, como uno de los casos que cuento en el libro, fue una noticia pública, salió en proceso. La subdelegada de la PGR en Coahuila, que hace algunos años, pues la agarraron, la arrestaron porque ella era prácticamente una socia de los Zetas. Ahora, era un funcionario de tan alto nivel que a través de ella pasaban todos los casos de desaparición de Coahuila, todos. Y
Entonces basta con que un funcionario del nivel de ella fuera corrupto, relacionado o haciendo intereses de los Zetas, que todos los casos que de hecho pasaron por sus manos se pueden considerar desaparición forzada, porque ella los bloqueaba a todos, no hacía avanzar la investigación, y entonces aunque hayan sido llevados a cabo por gente del crimen organizado, al final de cuentas basta un funcionario de muy alto nivel que encubre todo, y pues eso es suficiente para que se hable de desaparición forzada de cientos de casos. ¿Qué opinas con respecto al incremento de los periodistas, tanto desaparecidos como asesinados en México? Pues no, es que esto es parte del problema, callar a los profesionales de la comunicación, a los periodistas, a la prensa, a través de la violencia, a través de las amenazas. Y es un fenómeno que ya es muy común en este país, con amenazas leves y blandas hasta asesinatos y desapariciones. Creo que el primer estado en esto que tiene el récord negativo es Veracruz, pero hay muchos más estados en los que también la práctica periodística es considerada como una amenaza por parte del poder. Y es justamente cuando el poder se manifiesta de una forma represiva en contra de la libertad de expresión y de la democracia, fundamentalmente, porque todos se pueden llenar la boca de que quieren un país más democrático, más justo, pero cuando tú estás amenazando los que hacen información, los que sacan los problemas de las instituciones y del poder, fundamentalmente, porque acuérdate que la mayoría de las amenazas y de las violencias y de las violaciones que se le hacen a los periodistas vienen de instituciones o de funcionarios públicos, como también lo dicen bien todos los informes de artículo 19 de las organizaciones de defensa de periodistas. Entonces, cuando tú tienes una situación así, pues obvio es mucho más complicado trabajar, mucho más complicado contar la verdad, porque pues, siempre tienes miedo de que algo te va a pasar, y algo te pasa. Entonces está muy mal la situación en México. ¿Cuál ha sido tu experiencia personal como periodista de investigación? No, pues yo he tenido suerte de trabajar con colegas, con organizaciones que me han siempre ayudado mucho, con las que me he ido cuidando también en el trabajo, y entonces pues creo que pues, no ha sido realmente complicado, empezando por pues, la persona que hizo la prefacción el prólogo de mi libro, Jaime Avilés, y de ahí todos los colegas con los que he trabajado siempre me he encontrado muy bien. Claro que frente a ciertas situaciones, tocando ciertos temas, te das cuenta de que las instituciones no te apoyan, es más, te obstaculizan o te hacen llegar intimidaciones que pues afortunadamente nunca fueron muy graves, pero sí existieron. ¿Te ha tocado cubrir alguna noticia en estados como que ahorita la situación es muy difícil, como en Veracruz, Guerrero, Michoacán? Sí, he trabajado en Michoacán, en Guerrero, en Veracruz, en Nuevo León, en Coahuila, en Baja California, en Chihuahua. O sea, sí es pues es lo que uno hace, ¿no? Pero siempre pues tuve un poco la suerte, un poco la atención de tratar de no arriesgar demasiado el pellejo. Pero sí, o sea, no siempre puedes tener esa suerte tampoco. ¿Y tu experiencia realizando Ni Vivos ni Muertos, tanto el libro como el documental, cuál ha sido? Pues no, ha sido muy compleja, porque se ha desarrollado en casi 3 años de trabajo, la mayoría de los cuales
en conjunto con Luis Ramírez Guzmán, y ha sido difícil porque pues tuvimos que inventarnos la forma de contar ese tema, y tuvimos que inventarnos la forma de encontrar los recursos para hacerlo, justamente porque en ese momento nadie se tomaba, o casi nadie, la molestia de apoyar un trabajo sobre ciertos temas, porque no era un tema de actualidad, de la agenda periodística, y no muchos han creído en nuestro esfuerzo, en nuestro trabajo. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido el documental, sobre todo porque, bueno, es esta nueva forma de distribuirlo en una zona, bueno, alejada de todos esos temas en cuanto a información? ¿Cómo fue el impacto en esa zona y, bueno, a escala general? Ahí es mucho menos alejada de lo que uno podría pensar. De hecho, ellos fueron los compañeros que nos ayudaron. Fueron los únicos que le entraron sin temor y sin pena a nuestro proyecto para distribuirlo. Y no, pues ha sido interesante porque decidimos, es un documental de bajo budget, bajo recurso, autoproducido, totalmente independiente, pero igual con criterio, o sea, es hecho con criterio, y decidimos subirlo a YouTube. Tenemos más de 30,000 visitas ahora en poco, que fue un par de meses, bueno, 3 meses, y ahora empieza a circular. Dicen que ya lo vieron en varias partes de la ciudad, en puestos de ambulantes, y entonces quiere decir que sí está funcionando la estrategia. Obviamente no se puede controlar porque quién sabe quién le llega, pero yo creo que se está viendo, y entonces estamos muy satisfechos porque el intento era justamente llegar al más amplio número de personas posibles, y con una película o un documental que nomás se ve 2 días en la Cineteca es difícil llegar a un público amplio. Y bueno, ahora con lo de tu premio, ¿qué impacto y qué importancia crees que tienen este tipo de reconocimientos a periodistas como tú, que aportan pues una clara denuncia de derechos humanos en México, bueno, la inexistencia de ellos? Me sorprende, o sea, no porque no creo en el trabajo que hice, pero porque creo que hay muchos colegas muy capaces, mucho más capaces que yo, y entonces no me lo esperaba, pero pues creo que sea una forma de ampliar justamente la urgencia de hablar de estos temas, y entonces me parece obviamente un halago, y estoy muy agradecido por esto, y pienso que sea una forma en la que se pueda hablar más de estos temas. Claro, de seguir visibilizando Claro, este sí, tipo de denuncias problemáticas. Nacionalmente, sí.